Dios te bendiga, sé bienvenido a nuestro estudio en el devocional Tiempo con Dios. Hoy, viernes 27 de octubre, analizaremos el tema Aprovecha el tiempo con sabiduría, basado en Efesios 5, 15 al 21. Dice la palabra de Dios: Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Aprovecha el tiempo con sabiduría. El apóstol Pablo en esta cita continúa diciéndonos a los creyentes qué debemos hacer como hijos de Dios. Si ya sabemos quiénes somos en Cristo, si ya sabemos que somos hijos de Dios, si ya sabemos que debemos imitar a Dios, amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia, ahora nos da un consejo práctico. En otras palabras, nos dice qué debemos hacer en nuestra vida cotidiana. Y nos indica en el versículo 15, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino vivan con sabiduría. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en esta parte es, cuiden la forma en la que viven, cuiden las decisiones que toman. Aparentemente podemos pensar que las decisiones que tomamos en nuestro diario vivir son correctas, son sensatas, son moralmente decentes. Pero a la luz de la Biblia, ¿qué decisión estamos tomando? A la luz de la Escritura, ¿está bien lo que estamos haciendo? No debemos comportarnos como necios, y entendamos esta expresión de necios como aquellas personas que no tienen ese discernimiento en la palabra de Dios. Vivir con moralidad significa vivir con sabiduría. En sentido bíblico, un necio no se llama así por alguna limitación intelectual, debemos tener eso en claro, sino debido a la incredulidad y a las obras abominables que esta actitud traen como una consecuencia. Todas las personas necias son las que viven separadas de Dios y en contra de la ley de Dios. Por eso no podemos pensar que una persona necia entienda la verdad de la palabra de Dios. Es algo indiscutible que los creyentes deben evitar esta actitud de necedad y jamás comportarse de esta forma. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos desde el conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros ya sabemos qué está bien y qué está mal. Y si tenemos duda, bueno, tenemos la Biblia y por eso estamos leyendo, estudiando. En el estudio de Proverbios aprendíamos cómo la sabiduría es algo que debemos anhelar con todas nuestras fuerzas. ¿Y cómo o en qué momento vamos a aplicar esto? ¿En qué momento debemos vivir con sabiduría? Bueno, dice el versículo 16, aprovechen bien este momento decisivo, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Y eso está dicho en un contexto de hace más de 2000 años. Imagínense la urgencia con la que debemos vivir de forma correcta en nuestros días. Realmente debemos notar esa urgencia por cambiar nuestro estilo de vida si es necesario. Cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestra forma de pensar, incluso someter nuestro temperamento, lo cual vamos a ver más adelante. Aprovechen el tiempo, aprovechemos el tiempo, no desperdiciemos ni un solo día estando lejos de Dios. Si reconocemos que estamos lejos de Dios, lo que debemos hacer es buscar a Dios. Si reconocemos que estamos fallándole a Dios, lo que debemos hacer es buscar el perdón de Dios y arrepentirnos. Arrepentirse es no volverlo a hacer. Así que de esa forma debemos aprovechar bien el tiempo, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, hablando lo que la Biblia enseña, y lo vamos a ver en unos versículos. No actúen tontamente, dice el versículo 17, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Actuar tontamente son aquellas decisiones que tomamos sin consultar a Dios. Actuar de forma insensata es hacer lo que la Biblia dice que no hagamos. Eso es actuar de forma insensata, así que no nos confiemos de nuestra propia prudencia, como dice Proverbios.
Procuremos entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Y en dónde aprendemos eso? ¿En dónde vemos cuál es la voluntad del Señor? Lo aprendemos en la Biblia, lo aprendemos en la Escritura. Ahora, el apóstol Pablo les dice en el versículo 18, no se emborrachen, pues esto lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Podemos pensar que como la Biblia dice que las personas bebían vino, nosotros tenemos el derecho de tomar bebidas embriagantes. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, no se emborrachen. Y de hecho en otra cita bíblica dice, no deseen el vino, no deseen la sidra, aléjense de ello. ¿Por qué? Porque es como estar tentando al pecado. Es empezar de poco en poco. Si nosotros abrimos una puerta al enemigo a través de algún vicio, bueno, sabemos a qué nos estamos atendiendo. Así que debemos tener muchísimo cuidado con esta parte, porque dice, no se emborrachen, pues esto lleva al desenfreno. Amados hermanos, como hijos de Dios, como imitadores de Dios y del Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo, debemos alejarnos de toda bebida embriagante. Ahora, dice, sino al contrario, llénense del Espíritu Santo. Nosotros, como creyentes, debemos saber que la comunión verdadera con Dios no se induce por la embriaguez, no se induce por un estado de éxtasis, no, sino se llega por a través del Espíritu Santo. Nosotros debemos saber que esto es un mandato para nosotros los creyentes. ¿De qué forma un mandato? Bueno, es para un mandato para que nosotros los creyentes vivamos en todo el tiempo bajo la influencia del Espíritu Santo. Por eso es que le hace el comparativo acá. No se embriaguen con vino, no se emborrachen, porque esto lleva al desenfreno. Las personas que se emborrachan toman decisiones con base en el alcohol que tienen en la sangre. Con base en todo lo que han bebido. Están sometidos. Sus decisiones, pensamientos y palabras están sometidas a los efectos del alcohol. Pero nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo para que nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo lo que somos, esté sometido al Espíritu Santo y podamos tomar decisiones y tener una vida conforme al Espíritu Santo. El verso 19 dice, háblense unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué significa esto? Bueno, está hablando acerca de las consecuencias inmediatas de obedecer al mandato de ser llenos del Espíritu. Dice esto de hablar entre vosotros, está haciendo una referencia a un acto público. A algo público, y vamos a hacer una comparativa en un momento. Dice, hablen entre vosotros con salmos. Está hablando literalmente de los salmos del Antiguo Testamento. Era una tradición judía que las personas cantaran los salmos que tenemos en el libro de los salmos tal cual, pero con un poco de acompañamiento musical, con un ritmo. De hecho, la iglesia primitiva cantaba estos salmos en sus servicios. Ahora, continúa diciendo himnos. Estos himnos pueden tratarse de alabanzas que se distinguían de los salmos porque los himnos se centraban más en el Señor Jesucristo. Recordemos que ya estamos hablando del Nuevo Testamento. Dice cánticos espirituales. Es probable que estas fueran unas expresiones personales de lo que conocemos como testimonios. Lo que Dios ha hecho en mi vida lo voy a compartir. No para hacerme la víctima, no para hacerme más, incluso, no. Es para que veamos cómo es que el nombre de Dios es glorificado en la vida de nosotros. Bueno, es lo que está diciendo la Escritura. Dice, cantando al Señor en vuestros corazones. Ahora aquí venimos a ver el contraste. No solo debe ser una expresión pública, sino también debe ser una expresión en privado. Por eso dice, cantando al Señor en vuestros corazones. A lo que está llegando la cita bíblica es, debemos honrar a Dios con nuestras palabras. Si estamos llenos del Espíritu Santo, nos va a ser muy sencillo hablar estos cánticos, himnos, salmos, himnos y cánticos espirituales en público. En la congregación es fácil hacerlo porque estamos en un ambiente en el que las personas disfrutan y disfrutamos cantarle a Dios. Pero fuera del templo, fuera de la congregación, ¿qué tanto cantamos salmos? Tal vez un salmo no lo podemos cantar, pero lo podemos recitar porque es la palabra de Dios. No como un conjuro ni como un amuleto, únicamente recitarlo porque es la palabra de Dios.
¿Cuántos himnos, cuántas canciones centradas en Jesús entonamos fuera de la congregación? Y ahora, eso es en acto público. Ahora en nuestro corazón, ¿qué es lo que cantamos en nuestro corazón? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón? No puede salir nada de esto de forma natural de nosotros. Es el Espíritu Santo el que lo hace por nosotros. El verso 20 dice: den siempre gracias a Dios el Padre por todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto habla de acción de gracias. Esto habla de un corazón agradecido por Dios. La gratitud de los creyentes a Dios se enfoca en quién es Él y en lo que ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, quien es nuestro Salvador y nuestro Señor. Ahí reside el agradecimiento. No nada más agradecer porque recibí lo que yo esperaba. No, Señor, gracias porque tú nos salvaste, nos diste vida, perdonaste mis pecados y me sigues purificando en este camino de santificación. Ese es el agradecimiento. En tormenta, en tempestad, en problemas, en ansiedad, en dolor, en alegría, en todo momento debemos hacerlo de esta manera. Y el versículo 21 nos empieza a conectar con el tema devocional del día de mañana. Estén sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Bueno, aquí Pablo hizo una transición e introdujo su enseñanza sobre relaciones específicas de autoridad y sumisión entre los cristianos. Bueno, esta declaración de que todo cristiano lleno del Espíritu debe ser humilde y sumiso es lo que debemos entender. Todo cristiano debe ser humilde y sumiso a las autoridades. Por eso digo que es una frase, un versículo de transición con lo que vamos a empezar a ver el día de mañana. Ningún creyente es superior a otro porque todos somos iguales ante Dios. Pero dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. La reverencia continua del creyente hacia Dios es la base de su sumisión a otros creyentes. Si nosotros prestamos más atención a mi personalidad, a mi forma de ser, a lo que yo creo que debo hacer para agradar a Dios a mi manera, estamos perdiendo el tiempo, estamos actuando neciamente. Y la Biblia dice: los días son tan malos, el tiempo en el que vivimos es tan perverso, que no podemos perder los momentos para acercarnos a Dios. No debemos perder las oportunidades para vivir como la Biblia nos enseña que vivamos, conforme a la voluntad de Dios. Disfrutemos de este día con la palabra de Dios en nuestros corazones. Gracias por habernos acompañado en este día. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.